Buenas tardes, profesor y compañeros. A mí me tocó exponer el convertidor de voltaje a frecuencia. El objetivo es diseñar un circuito amplificador que convierta una señal de voltaje a frecuencia y conocer el funcionamiento de los amplificadores para esta conversión. El contenido de esta presentación, en primero tenemos el propósito, también tenemos que es el convertidor voltaje a frecuencia, convertidor voltaje a frecuencia de una onda cuadrada, convertidor voltaje frecuencia de un tren de impulsos, las especificaciones, tren de impulsos en una simulación y la conclusión. El propósito de esta presentación es que al final se conozca el funcionamiento de los diferentes amplificadores para convertir una señal de voltaje a frecuencia. Okay. ¿Qué es el convertidor voltaje-frecuencia? El término convertidor de voltaje a frecuencia se refiere a que la frecuencia de alguna señal periódica hace proporcional a un voltaje de control analógico. La salida de la frecuencia puede ser de cualquier forma de onda periódica, ya sea cuadrada, tren de impulsos, triangular o senoidal. La salida de tren de impulsos, que es como esta, y cuadrada, generalmente son destinadas para activar contadores de cualquier clase. Como podemos ver aquí, pues tenemos un convertidor de voltaje a frecuencia, tenemos un circuito integrador y tenemos un comparador, tenemos una entrada de voltaje y al final pues nos da una onda cuadrada, tren de impulsos, senoidal o triangular. La función de un conversor de voltaje-frecuencia es la de convertir una señal analógica a una serie de pulsos. La principal aplicación de este dispositivo es la implementación en una manera muy sencilla una conversión analógica a digital. Como podemos ver en la figura 2, tenemos un voltímetro de columna luminosa, donde podemos decir que es un convertidor de una señal analógica a una señal digital. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos a la entrada un potenciómetro que va conectado a todos los positivos, a las entradas positivas de los amplificadores. Y en el bueno, en el negativo tenemos un voltaje de 15 volts con algunas resistencias en serie. Entonces, nosotros al variar el potenciómetro vamos a dejar entrar o más voltaje o menos voltaje. Si nosotros en una entrada nosotros al principio tenemos una entrada en negativo mm, mayor al positivo, porque tendríamos el potenciómetro con una resistencia alta. Entonces a la salida tendríamos, como en este caso, un LED apagado. Pero si nosotros aumentamos, bueno, en este caso disminuimos la resistencia y aumentamos el voltaje, entraría por el positivo del amplificador, entonces haría una comparación del positivo y el negativo, y como el positivo sería mayor, a la salida tendríamos un voltaje positivo de aproximadamente 15 volts. Y eso es lo que haría que encendiera el LED y lo tomaríamos como si fuera un 1 digital, y si está apagado como en este caso sería un 0 digital. Ok, tenemos también el convertidor de voltaje a frecuencia de una onda cuadrada. Este circuito consta de un integrador, que es el A1, y de un comparador, que es el A2. El comparador A2 invierte la salida cuando en su entrada no inversora el voltaje cambia de signo. El inversor al cruzar por cero. Aquí nosotros vamos a entrar a un voltaje positivo, lo integrará, saldrá un voltaje por A1 y entrará a A2. Comparando estos dos tendremos un voltaje para V0 nos saldrá pues, una onda cuadrada. El convertidor de voltaje-frecuencia de un tren de impulsos. Un circuito que ejecuta la conversión de voltaje a frecuencia de salida del tren de impulsos se muestra en la figura número 4, que es este de aquí, en donde se requiere solamente dos amplificadores operacionales para este convertidor. Uno va a estar en modo integrador, que es el A,
y el otro va a estar en modo comparador, que va a ser el B. Si la salida de V0 es negativa, la salida debe ser negativa siempre y cuando V1 sea más positivo que V0. Si B tiene una salida negativa, el transistor 1, como está conectado al transistor 1 a la base, sería negativo y por lo tanto estaría apagado. Si el voltaje en la entrada VIN es positivo, por lo tanto el integrador A integrará en dirección negativa, y cuando la salida de A supere el valor de V0, la salida de B conmutará a un valor positivo. Esto llevará a que Q1 esté en estado de conducción, ya que de aquí saldría un valor positivo, entraría un valor positivo a la base y tendríamos conducción en el transistor 1. Y como el colector Q1 es aproximadamente 0 en el estado de conducción, la salida V0 estará también en 0 volts. Dice, por lo que podemos decir que el transistor estará en voltaje de saturación con el transistor prendido y este funcionará como una fuente de corriente. En el punto donde se une con el integrador y con el integrador A integrará en dirección positiva, y cuando la salida del integrador exceda el 0, el comparador B, que es este, conmutará la condición de saturación negativa y tendremos a la salida un voltaje negativo, lo cual hará que volvamos a tener en la entrada de la base un voltaje negativo y se vuelva a apagar el transistor. Las especificaciones es de que tiene bajo error de linealidad, tiene una desviación de la recta de proporcionalidad de voltaje igual a, bueno, voltaje con la proporcionalidad de la frecuencia, en general es menor al 0.1%. Nos referimos a esto, más fácil lo podemos explicar con una gráfica de una función lineal, en la cual tenemos como linealidad una proporción directa, y como estamos calculando un modelo de voltaje proporcional a la frecuencia, queremos que el error sea el mínimo posible. Para ello, la constante de proporción se hace que la constante K sea la constante de proporción entre el voltaje y la frecuencia, y por lo general esto es menor a 0.1, y como esto es menor a 0.1 tendremos más precisión en el factor de escala K en la conversión. Ok, tenemos el circuito de simulación para el convertidor de voltaje a frecuencia del tren de impulsos. Tenemos el circuito en la figura número 8. Y para calcular la frecuencia de salida con respecto al voltaje, tenemos la siguiente fórmula, donde V es el voltaje de entrada, 7.7 por 10 a la menos 3 es la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la frecuencia, y F out es la frecuencia de salida. Eh, Tenemos un ejemplo aquí donde donde decimos que tenemos 6 volts de entrada. Entonces sustituimos la V por los 6 volts de entrada, nos queda que es de 6 volts entre 7.7 por 10 a la menos 3, nos da de 779.220 Hz aproximadamente. Ahora nos vamos a pasar a la simulación para ver que esto sea cierto. Como tenemos aquí la simulación, le damos a nosotros a la entrada tenemos un aproximado de 6.212 volts, y con esto tenemos una frecuencia de 798-800 Hz aproximadamente de salida. Para ver que esto sea cierto, calculamos el valor. Si tenemos que es 6.217 entre 0.00
77 nos da de 807 Hz. De aquí nos está dando que es de 798, 800 Hz. Ya tenemos 7 a 10 Hz de diferencia. Si nosotros queremos calcular la frecuencia de salida con respecto al periodo que hay entre cada uno de los picos, pues nada más hacemos el inverso del periodo, que en este caso tenemos que es de 1.25, que sería de 0.00125, sacamos inverso y nos da que es de 800 Hz. Como vemos aquí nos da de 797 a 800 Hz. Y otra forma también de calcular la frecuencia de salida sería con la división de segundos que hay en los cuadritos. Aquí nos está diciendo que en cada cuadrito son 500 microsegundos. Entonces, si nosotros sabemos que son 500 microsegundos, esto lo multiplicamos por el número de cuadritos que tenemos, que en este caso está de un pico a otro, serían de 2.5 aproximadamente, y nos da que es de 0.0125, que es lo que nos está dando acá. Y si sacamos el inverso, nos da que es de 800 Hz, que es lo que nos da exactamente en la frecuencia de salida. Y ahora vamos a ver la conclusión. En conclusión, tenemos que el convertidor de voltaje a frecuencia nos puede servir en primera para generar una señal de una señal analógica a una serie de pulsos, el cual nos servirá para hacer un convertidor analógico a digital y con ello poder tener un mejor control del tiempo en cada pulso. Y bueno, esta sería todo del convertidor de voltaje a frecuencia y muchas gracias por su atención.